Señoras y señores, tengo una preguntita para hacerle a la gente del chat. Así como ganar títulos hace que tu club sea más grande, tener desgracias, como por ejemplo descender de categoría, ¿le quita grandeza a tu club? ¿Sos un equipo grande y descendés? ¿Perdés un poco de prestigio? ¿Sí o no? Para los hinchas de Boca que están viendo este video y capaz no saben lo que es descender, descender es básicamente cuando vos quedás entre los últimos de la tabla de posiciones y vas a jugar otra categoría. Por ejemplo, la segunda división, para que todos puedan participar del video. Porque hoy tenemos que ver un video, muchachos, que es interesante, que te llama la atención, que está bueno debatirlo con todos nosotros, que es básicamente 15 equipos grandes que descendieron a segunda división. Y si era tan grande, ¿por qué descendió? Comenzamos con el Hamburgo. Nah, pará. No me arranquen a decir en el chat, nenazo, no sabéis la historia, callate. ¿Hamburgo equipo grande? Ya me estás contando cualquiera, con todo respeto. Uno de los equipos más históricos de Alemania, en su palmarés destacan 8 Bundesligas, 3 Copas y una Champions League ganada en 1983. Para 8 Bundesligas y una Champions. Bueno. Hasta 2018 eran el único equipo alemán que nunca había descendido. Esto era el gran orgullo para el equipo, que hasta lo presumían en su estadio, con un reloj gigante que acumulaba los años, meses, días, minutos y segundos que tenía el club en sus 54 temporadas seguidas en primera división. Sin embargo, el equipo empezó a tener malas temporadas en la década de 2010 y la 2017-2018 fue la peor de todas. Llegaron a la última jornada aún con posibilidades de salvarse, pero los resultados no se dieron y descendieron al quedar en la posición 17. Para lo duro es que descendió el único equipo que no había descendido en Alemania. Ahora, el Bayern Múnich, ¿cuándo descendió, muchachos? Para mí, el Bayern nunca descendió, boludo. El Bayern Múnich descendió en la temporada del 1954 y 1955 y jugó la segunda división alemana. Todos los equipos alemanes han descendido por lo menos una vez en toda su historia. Impresionante, ¿eh? ¿Por qué la gente me está diciendo nenazo? ¿Ustedes sabían en qué no había descendido el Bayern Múnich? ¿Pueden parar un poco esto para aprender también? Yo no sé todo de fútbol. El mítico reloj en el estadio se detuvo y la afición provocó fuertes disturbios en las tribunas. No, pero sacá el reloj, amigo. No hace falta que pongas todo 0-0. Pará, amigo. Literalmente el descendieron en el estadio se detuvo y pusieron esto en el reloj. No, sacalo, amigo, ya está. La afición provocó fuertes disturbios en las tribunas. Al Hamburgo le costó bastante volver a primera. Estuvieron 7 temporadas en segunda y por fin este año volvieron a la Bundesliga. Vamos. Atención colombianos, ¿América de Cali es un equipo grande en Colombia? ¿Cuántos equipos descendieron en Colombia? A ver. América de Cali es uno de los 5 grandes de Colombia. Han ganado la liga en 15 ocasiones, colocándose como el tercero más ganador, además de que 4 veces fueron finalistas de Copa Libertadores. Sin embargo, en 2011 su legado se manchó al descender a segunda división. Malas campañas habían dejado al equipo en los últimos lugares de la tabla de promedios. Terminaron en penúltimo lugar, que les hizo jugar la promoción ante Patriotas, el subcampeón de la segunda división. Tras un empate 2-2 en el global se fueron a penales y ahí América de Cali cayó en su propio estadio ante su gente. Descendió. Amigo, qué duro descender por penales, de local, con tu gente, lo que quieras, pero con un penal defina si te vas o no a la B es tremendo, amigo. Era una segunda división por primera vez en toda su historia y tras 57 años jugando en primera división, América de Cali estuvo 5 años en segunda hasta que en 2017. Claro, esto para mí es lo grave, no solamente descender, sino que estuvo 5 años para volver, amigo. Ahí te das cuenta que muchas veces la segunda división es más difícil de lo que parece. Por ejemplo, para ustedes, y no quiero que sea un golpe bajo para ningún equipo grande del fútbol argentino, pero si Independiente o San Lorenzo descienden, ¿para ustedes ascienden enseguida? Y no por subestimar a 2 equipos enormes como Independiente y San Lorenzo. De hecho, las 2 veces que descendieron, uno cada uno, ascendieron enseguida. Pero en la B Nacional actual, para mí cuesta un montón, ¿eh? O sea, no es tan fácil ascender. De verdad lo digo, ¿eh? Uno cree que como está en primera, automáticamente la B le parece fácil. Y no es así. La B cuesta un montón, amigo. Regresaron a primera. Tras su regreso a primera han sido campeones 2 veces de la Liga Colombiana. El Atlético de Madrid ha descendido, sí señor. Presumen sus vitrinas ligas, copas y títulos europeos. Sin embargo, a principios de los 2000 vivieron una de sus etapas más oscuras. Después de haber sido campeones de la Liga y Copa en 1996, el club comenzó a hundirse en una crisis deportiva. En la temporada 99-2000 el Atlético tuvo una temporada desastrosa, no encontraron estabilidad y jornada tras jornada fueron cayendo en la tabla. Finalmente, en mayo del 2000, el Atleti descendió después de empatar 2-2 con el Oviedo, quedando en el puesto 19 de 20. Fue un golpe durísimo para la afición colchonera, que venía de celebrar títulos pocos años antes y de ver al equipo en Champions. El club
Qué duro, amigo, igual el descenso de Atlético de Madrid. En España hay 3 equipos que nunca descendieron. Uno es el Barcelona, otro es el Real Madrid y el tercero es el Athletic Club de Bilbao. Esto le da un gran prestigio al Athletic Club y además lo que tiene el descenso del Atlético de Madrid, más allá de lo grave que es que es bastante reciente, boludo. O sea, en el 2000 descendió. Son 25 años, pero no fue en el 1954 como el Bayern Múnich. Pasó 2 temporadas completas en segunda división, hasta que en 2002 logró regresar a primera. A Mirá. partir de ahí comenzó una reconstrucción que con el paso de los años los llevaría a volver a la élite del fútbol europeo 2 años tardaron en volver, ¿vieron? e incluso a ganar otras ligas y competir en Champions. Otro grande que descendió fue Alianza Lima. ¿Alianza Lima descendió en el fútbol peruano? Aparte creo que en la época del COVID, porque tiene el barbijo. Equipo con más de 20 títulos de liga, pero en 2020 vivieron uno de los capítulos más polémicos y vergonzosos de su historia. En la temporada de ese año el equipo tuvo un rendimiento muy pobre, los malos resultados se acumularon, llegaron a la última fecha con la obligación de sumar puntos, pero cayeron y descendieron a segunda división. La mitad más uno del Perú llora, o sea, Alianza Lima es el equipo con más hinchas en Perú. Pero pará, ¿hay un equipo en Perú que nunca haya descendido? Por ejemplo, Universitario descendió, la U de Perú descendió o no descendió. Mira, ¿por qué algunos me dicen que sí, otros me dicen que no? En lo deportivo, después de 82 años consecutivos en la máxima categoría, la noticia sacudió Perú. Sin embargo, el destino cambió semanas después. La Federación Peruana le quitó puntos a Carlos Stein por incumplimiento de pagos. ¿Cómo el TAS devuelve a Alianza Lima a la primera división peruana? Y ese ajuste en la tabla benefició a Alianza. Gracias a esa decisión, Alianza se salvó y se mantuvo en primera división. Tras ese capítulo polémico, Alianza vivió una especie de resurrección. En 2021 no solo se olvidaron del descenso, sino que se proclamaron campeones de la Liga Perú. Para. En 2020 Alianza descendió. Le quitaron puntos a un equipo y por esa quita de puntos terminó Alianza salvándose del descenso. ¿Ya no siente salió campeón en la primera? O sea, descendió pero no jugó en la B. O sea, no descendió entonces. O tenía un descenso de antes. Para esto no cuenta como descenso. Por más que capaz fue muy polémico lo que hicieron. Es tremendo esto, ¿eh? El Olympique de Marsella es uno de los clubes más históricos de Francia y el primero del país que ganó la Champions League, la cual fue en 1993 frente al Milan. Sin embargo, ese mismo año comenzó la pesadilla que los llevaría a un descenso histórico, pero No, después de ganar la Champions. no en lo deportivo, sino por una sanción. En 1993 estalló el famoso escándalo de Valencianes, donde se descubrió que dirigentes del Marsella habían sobornado a jugadores rivales para dejarse ganar, con el fin de llegar frescos a la final de la Champions. Aunque el equipo ganó la Liga y la Orejona, la justicia francesa no dejó pasar el caso. De hecho, la Champions del año siguiente el Marsella no la juega y fue el único campeón del formato Champions League en no jugar la Champions después de ser campeón. Marsella fue despojado de su título de Liga de 1993, se le prohibió disputar la Champions y lo más duro, la Federación Francesa decidió descenderlos a la Ligue 2. El Marsella pasó 2 temporadas en segunda división, hasta que en 1996 logró regresar a la élite, aunque En el 94 descendió el Marsella. Un año después, poquito tiempo después de ganar la Champions. su prestigio quedó manchado para siempre. Hablar El Santos, club enorme. del Santos es hablar de historia pura del fútbol, la cuna de grandes futbolistas brasileños. Nah, mira lo que es esta foto. Esta foto tiene que estar literalmente en la puerta del estadio del Santos. Impresionante foto. Con 8 ligas y 3 Copas Libertadores es considerado uno de los clubes más grandes del continente, pero en 2023 el club vivió la peor tragedia de su historia. Hasta ese momento Santos presumía de nunca haber descendido, algo que compartía solo con Flamengo y Sao Paulo. Sin embargo, la crisis finalmente los alcanzó. En diciembre de 2023 Santos se enfrentó a Fortaleza en la última jornada del Brasileirao. Necesitaban ganar para salvarse, pero cayeron 2-1 en casa. Eso, combinado con las victorias de Vasco da Gama y Bahía, condenó a Santos a terminar en la posición 17 y descender por primera vez en sus 111 años de historia. La imagen de miles de hinchas llorando, otros invadiendo la cancha y los disturbios en las calles le dieron la vuelta al mundo. Santos volvió a primera al año siguiente, aunque a pesar de tener de regreso a Neymar se encuentran en posiciones de descenso. Bueno, por lo menos volvió enseguida el Santos. Pero qué locura que en Brasil solamente quedan 2 equipos que nunca descendieron. Que curiosamente son los 2 más grandes, Sao Paulo y Flamengo. Milan, tiene 2 descensos el Milan. Hoy el AC Milan es visto como un gigante europeo, con 7 Champions League en sus vitrinas y una Lo que es esa foto, amigo. Qué locura del fútbol de antes. historia llena de leyendas, pero a principios de los 80 descendieron 2 veces en apenas 3 años. En 1980 el fútbol italiano se sacudió con el escándalo del Totonero, un caso de apuestas ilegales que involucró a varios clubes. El Milan fue acusado de participar y como castigo, la Federación Italiana los descendió a la Serie B. Aunque el Milan había quedado en la tercera posición, era la primera vez en su historia que el club jugaba en segunda. Al año siguiente
siguiente lograron el ascenso y parecían haber superado la pesadilla, pero la calma duró poco. En su regreso a la Serie A hicieron una campaña muy pobre, terminaron en los últimos lugares y esta vez por lo deportivo, el club volvió a descender. El primer descenso del Milan fue por un castigo de la federación, el segundo descenso fue porque quedaron en los últimos puestos. Algo similar pasó con la Juventus, que también descendió por el Calciopoli. Gigante rosonero tuvo que reconstruirse desde abajo, regresaron en 1983 y pocos años después el Milan se transformó en uno de los equipos más dominantes de Europa. De verdad. Otro caso en Sudamérica. ¿La U de Chile descendió? No, bueno, ¿no sienten que en Chile todo es a favor de Colo Colo? Mal liga, único campeón de Libertadores, único que no descendió, gana en el historial, tiene más gente. O sea, literalmente es todo a favor de Colo Colo en Chile, amigo. Con todo el respeto a la gente de la U de Chile, Y que es el de la U de Chile, segundo equipo más ganador de Chile con más de 15 ligas, pero su historia quedó marcada con el descenso de 1988. Los malos resultados dejaron a la U peleando en la parte baja de la tabla. A pesar de tener figuras recordadas, el equipo no encontró regularidad. En la última fecha disputaron un partido clave contra Cobresal. La U necesitaba ganar para salvarse, pero apenas consiguió un empate 2-2. Ese resultado, combinado con otros marcadores de la jornada, condenó al club a terminar en los puestos de descenso. Así, la U de Chile perdió la categoría por primera vez en su historia. Tras más de 30 años consecutivos en primera, la U pasó 2 temporadas en la segunda división, hasta que en 1990 logró el tan ansiado regreso a primera. Uno de los equipos más pero ¿dónde están equipos grandes ahí? importantes del mundo es el Chelsea, siendo ganador de varias ligas inglesas, 2 Champions y el Mundial de Clubes 2025, pero su historia no siempre estuvo marcada por la gloria. A lo largo de los años, los Blues han vivido varias caídas, siendo la más recordada la de 1988. Durante la década de los 80, el Chelsea atravesaba una etapa complicada, problemas financieros, plantillas inestables y malos resultados en la liga. La temporada 87-87 fue particularmente mala, y pese a algunos esfuerzos, el equipo nunca logró salir del fondo de la tabla, terminaron en la última posición y descendieron a la Second Division. Sin embargo, el Chelsea no tardó en reorganizarse. En la temporada siguiente lograron regresar a la máxima categoría, comenzando a construir el camino que los llevaría décadas después a convertirse en uno de los clubes más poderosos de Europa. Tremenda la historia del Chelsea, posta tremenda. Porque es verdad que tiene muchos descensos, pero a favor del Chelsea voy a decir que en Inglaterra todos los equipos tienen muchos descensos. Realmente el Liverpool tiene 3 descensos, el Manchester United tiene 4, el Manchester City tiene 10, el Chelsea tiene como 5 o 6. El que tiene pocos es el Arsenal, tiene uno solo, increíble lo del Arsenal. Pero bueno, pasamos un poquito al fútbol argentino. Independiente de Avellaneda, debe ser el de los más recientes estos, Independiente es uno de los clubes más grandes de Argentina y de todo el continente, conocido como el Rey de Copas por sus 7 títulos de Copa Libertadores. Sin embargo, en 2013 vivieron el momento más doloroso de su historia, el primer descenso a la segunda división en 106 años de historia. La campaña 2012-2013 fue un desastre. Pese a tener jugadores de calidad, el equipo acumuló derrotas que lo dejaron en los últimos puestos de la tabla de promedios. No fue solamente la temporada 2012-2013, recordemos que en esta época en Argentina existían los promedios, bueno ahora también, que te tomaban las últimas 3 temporadas, es decir, los últimos 6 torneos, porque eran 2 torneos por temporada. El torneo que lo margina Independiente es la Apertura 2010, que es el primero que contabiliza para la tabla del descenso. Sale último, gana 2 partidos de 19. La angustia se mantuvo hasta las últimas fechas, cuando una derrota en casa ante San Lorenzo los mandó oficialmente a la B. La caída fue histórica y devastadora para sus hinchas, quienes nunca habían visto a su amado club fuera de la élite del fútbol argentino. Independiente pasó 2 temporadas en segunda, y en 2014 regresaron a primera. Un año pasó Independiente en la segunda división. Le costó mucho ascender igual, Una vez, 44 fechas, ascendió quedando tercero, jugando un repechaje con Huracán. Perdió el debut y el segundo partido. En un momento Independiente en la fecha 13 estaba en zona de B metro. Es verdad, boludo, estaba puesto 18. Sí, no sé qué puesto estaba, pero un momento que creo que había hecho 2 puntos de 9 y estaba ante penúltimo puesto, boludo. Increíble. Bueno, se viene el Liverpool. El Liverpool es hoy uno de los clubes más grandes del mundo. De Inglaterra, digamos, porque el mundo es muy fuerte, muy general. Una historia llena de títulos nacionales e internacionales, incluidas 6 Champions League y 19 ligas inglesas, pero incluso los gigantes tienen momentos oscuros. El de 1954 fue uno de los más duros para los Reds en la temporada. Lo del Liverpool es gravísimo por el tiempo que estuvo en la B. Temporada 53-54, Liverpool hizo una campaña desastrosa en la First Division, tuvieron malos resultados y no pudieron escapar del fondo de la tabla, terminaron en la última posición, descendiendo a la Second Division por primera vez en 50 años de historia en primera. El golpe fue muy duro para el club, sin embargo este descenso también marcó un punto de inflexión. Liverpool se reforzó, se reorganizó y 4 años después, en 1959, logró regresar a primera. 4 años estuvo en la B. Iniciando un camino que eventualmente los llevaría a convertirse en una de las potencias del fútbol mundial. No, el que hizo este video es del Liverpool. El Liverpool tiene un descenso mucho más grave que ese. Pero mucho más grave que ese, amigo.
No, es que claro, tiene tantos. Descenso del Liverpool. El último. Acá, mirá, el Liverpool descendió en 1954 y volvió en 1962. Estuvo 8 años jugando en la segunda división de Inglaterra. Y en esos 8 años ascendía el primero y el segundo. En esos 8 años el Liverpool quedó más de la mitad de las ligas tercero. O sea, la pecheaban hasta para ascender, boludo. Bueno, Palmeiras. El equipo más ganador de Brasil es Palmeiras, 12 veces campeones del Brasileirao, 4 copas y 3 copas Libertadores. En 1999 ganaron su primer Libertadores, alcanzaron la gloria pero poco después tocaron fondo. En 2002 Palmeiras vivió su primer descenso. Tras una campaña irregular y llena de altibajos, el club terminó en los últimos puestos de la tabla y descendió a la Serie B. Volvieron rápidamente, pero en 2012 Palmeiras volvió a caer a la Serie B. Por suerte para el club, su historia de resiliencia se mantuvo. Lograron ascender inmediatamente y volver a pelear títulos nacionales e internacionales, pues desde su regreso a primera han sido una potencia sudamericana, ganando la Serie A de Brasil en 2016, 2018, 2022 y 2023, la Copa de Brasil en 2015 y 2020 y la Copa Libertadores en 2020 y 2021. Tremendo lo de Palmeiras, y ahora puede ganar otra más. No, lo de Palmeiras es impresionante. Lo de Palmeiras es extraordinario lo que vendría a ser los últimos años. Desde que volvió a su segundo descenso, que es increíble lo de Palmeiras, la verdad, Impresionante. La verdad, una cosa de locos. Estaba bueno el video, La verdad, muy buen video. Siento que el que lo hizo lo explicó muy bien, aunque cuando hay equipos que tienen muchos descensos es difícil elegir uno, sinceramente. Pero nada, chicos, en fin, si les gustó, déjense me gusta, suscríbanse. ¿Por qué la gente se ríe en el chat? ¿Por qué ponen que sacás? No entiendo. Cagón, forro, déjalo, falta uno, faltan dos, no falta uno. Hablar del Manchester United es hablar de grandeza mundial, 20 ligas inglesas. ¿Para cómo arranca esto? 21. Hablar del Manchester United es hablar de grandeza mundial. No, like. Porque con el Liverpool dijo uno de los equipos más grandes del mundo, para dibujarla acá, grandeza mundial. 20 ligas inglesas y 3 Champions destacan en su palmarés. Sin embargo, incluso este gigante ha vivido momentos muy difíciles, descendiendo 5 veces a lo largo de su historia. El más recordado y significativo 5 ocurrió en 1974. La temporada 73-74 fue muy dura. Tras una derrota 1-0 en casa contra su acérrimo rival de la ciudad, el Manchester City, el United acabó en penúltima posición de la First Division, condenándolo al descenso. Aunque el club ya había descendido en otras ocasiones a inicios del siglo XX, este descenso de 1974 fue el último hasta hoy y marcó un antes y un después en la historia. Este es el único descenso a posta del United. Los otros fueron en el 1905, boludo. O sea, el Liverpool tuvo un descenso gravísimo que tuvo 8 años. El Manchester tuvo como grave nomás. Historia del club. El Liverpool tuvo más tiempo que el United. El Manchester United no tardó en recuperarse. En la temporada siguiente lograron ascender y con el tiempo comenzaron a construir la era gloriosa que los transformaría en el gigante que hoy conocemos. El descenso. Ahí está, por favor. Todo el video esperando lo mismo. Dale. Arrancá a tirar información, por favor. El más recordado en Sudamérica es el de River Plate, el equipo más grande de Argentina. ¿Cómo dice al principio? El descenso más recordado en Sudamérica es el de River Plate. O sea, River tiene el descenso más conocido de toda América. Para mí tiene el descenso más conocido de todo el mundo. Literal. Todo el mundo relaciona el descenso con River. El equipo más grande de Argentina junto con Boca Juniors. Ganador varias veces de la Copa Libertadores y uno de los equipos con más afición en el mundo. Pero en 2011 vivieron una pesadilla, su descenso a segunda división. La campaña 2010-2011 fue un desastre. Los malos resultados se acumularon y el equipo quedó atrapado en los últimos puestos de la tabla de promedios. Sí, señor. El descenso se concretó tras perder la promoción ante Belgrano. Cayeron 3-1 en el marcador global, descendiendo hacia la B. Toda una tragedia. River pasó solo una temporada en segunda, pero aprovechó esa experiencia para reorganizarse. En 2012 regresó a primera y desde... ¿A qué le importa, boludo, lo que hizo después de ascender? Estamos hablando del descenso, muchachos. Piensen lo difícil que es que un club como River, jugando 6 torneos en el fútbol argentino, en un top 20, quede en el puesto 16. Porque los últimos 2 descendían, los otros 2 jugaban la promoción. Hubo 15 equipos que durante 6 torneos fueron mejores que River. Quedó último en la apertura 2008 River. Estamos hablando de algo imposible de que te pase siendo un equipo medianamente organizado y grande. 6 torneos jugaron y en ninguno pudo sobresalir. Entonces ha vuelto a ser protagonista, ganando 3 ligas argentinas, una Copa Sudamericana, 2 Copas Libertadores, entre otros títulos más, aunque esa mancha de la B los perseguirá por el resto de su historia. ¡Oh! ¡Qué manchita, gallinón, No te la sacás más esa mancha, gallina, Esa mancha de la B, toda la historia queda,
La mancha no se borra, gallinas, la mancha no se borra, No quieran borrar la historia, Ustedes se fueron a la B. Eso hay que dejarlo en claro. Se fueron a la B, descendieron. Finalmente terminamos con la Juventus, equipo más ganador de Italia con más de 30 scudettos, además de 2 veces campeones de la Champions. En la temporada 2005-2006 Juventus levantó su liga número 29, pero luego de esto estalló la bomba, el famoso Calciopoli, un escándalo de amaños y corrupción que involucró a varios clubes italianos, árbitros y dirigentes. La Federación Italiana decidió castigar a la Juve, quitándole sus títulos de liga de 2005 y 2006, y lo peor de todo, descenderlos a la Serie B. Amigo, que le quiten la liga, ok, lo mandaron a la B, siendo el mejor equipo de Italia. Estaba Del Piero jugando en la B, Buffon jugando en la B, Trezeguet jugando en la B, en la Juventus. Trezeguet jugando en la B. Se ve que Trezeguet se terminó encariñando con la B, ¿o no? Como que jugó la Serie B de Italia y dijo, che, está bueno jugar la B, boludo. Está bueno, a ver a dónde me puedo ir ahora. A ver a qué equipo me puedo ir que esté jugando en la B, boludo. Le terminó gustando un poquito a David Trezeguet esa división, se podría decir, ¿o no? Juventus nunca antes había descendido, eran junto con el Inter los únicos que tenían su historial limpio. Pese a la humillación y la crisis, la Juve no tardó en reconstruirse. Varios de sus jugadores se quedaron para volver al equipo a la gloria. En la temporada siguiente lograron ascender y comenzaron un proceso que los devolvería a dominar Italia y a recuperar su prestigio internacional. Esto es todo por el video de hoy. Comenta qué casos faltó mencionar. Si el video te gustó. O sea, básicamente la Juventus descendió una vez, pero lo descendieron por fraude. Lo mismo pasó con el Milan. Son re picantes las sanciones de Italia, amigo. Mandó a la B a la Juventus y al Milan, boludo. Dale like, suscríbete al canal. Ahí termina el video. Bueno, yo voy a decir un facto. El título del video, sacando Inglaterra, porque justo Inglaterra tiene todos equipos que descendieron porque compiten hace muchísimos años, debería ser 15 equipos casi grandes que descendieron a la segunda división. Porque si sos grande no descendés, amigo. Es la realidad. ¿Por qué no aparece el Real Madrid? ¿Por qué no aparece Peñarol? ¿Por qué no aparece el Barcelona? ¿Por qué no aparece Boca? ¿Por qué no aparece el Inter? ¿Por qué no aparece Flamengo? La realidad, amigo, es que si sos grande no descendés. Pero bueno, entiendo que capaz a mucha gente le duele aceptar eso.